Jóvenes woke se burlan de Clint Eastwood, pero su reacción sorprendió a todos. En una mañana gris de invierno, las calles de la ciudad se desperezaban lentamente, mientras los primeros rayos de sol intentaban penetrar las espesas nubes. El autobús de la línea 47 se detuvo en una de las paradas más concurridas del centro, donde Clint Eastwood, vestido con ropas sencillas y gastadas, aguardaba pacientemente. Su figura, aunque intentaba pasar desapercibida, emanaba una dignidad natural que contrastaba con su aspecto deliberadamente humilde. Al subir al vehículo, algunos pasajeros levantaron la mirada con curiosidad. Había algo en su presencia que resultaba magnético, a pesar del evidente esfuerzo por mantener un perfil bajo. Sus ojos, que parecían guardar un vasto archivo de historias y desafíos, permanecían fijos en el paisaje urbano que desfilaba tras la ventana, mientras su semblante sereno transmitía la experiencia de una vida marcada por innumerables superaciones. El autobús continuó su recorrido, repleto de pasajeros inmersos en sus rutinas diarias. Algunos leían el periódico, otros consultaban sus teléfonos, todos compartiendo ese espacio común con la indiferencia característica de las grandes ciudades. Sin embargo, la tranquilidad del viaje estaba a punto de verse interrumpida por la llegada de un grupo de adolescentes que subirían en la siguiente parada. Eran 5 jóvenes de familias adineradas, vestidos con ropa de marcas exclusivas y portando mochilas que costaban más que el salario mensual de muchos de los pasajeros. Sus risas y conversaciones en voz alta llenaron inmediatamente el espacio, rompiendo la atmósfera de silenciosa resignación que reinaba en el vehículo. No tardaron en notar la presencia de Clint. Al principio, fueron miradas furtivas y comentarios susurrados, pero pronto la curiosidad dio paso a la burla descarada. El más alto del grupo, que llevaba una gorra de diseñador volteada hacia atrás, fue el primero en acercarse, empujando levemente a uno de sus amigos mientras señalaba al hombre. «Miren lo que tenemos aquí», dijo con una sonrisa burlona. «¿Te perdiste camino al Museo de Antigüedades?» Sus compañeros rieron con fuerza, alimentando su atrevimiento. Otro de los jóvenes, que vestía una sudadera gris con capucha de una marca exclusiva, se aproximó aún más, rozando con la punta de su zapatilla el bastón, que Clint mantenía apoyado contra el suelo. «¿Ese bastón es para mantenerte en pie o para recordarte que no tienes nada?», se mofó, provocando nuevas carcajadas entre sus amigos. Los demás pasajeros observaban la escena con evidente incomodidad. Algunos desviaban la mirada, otros susurraban entre sí, pero nadie se atrevía a intervenir. El ambiente se había vuelto tenso, cargado de una mezcla de vergüenza ajena y miedo a involucrarse. Clint, sin embargo, mantenía una calma extraordinaria. Sus ojos seguían fijos en la ventana, como si las burlas no pudieran alcanzarlo. Esta aparente indiferencia, lejos de desalentar a los jóvenes, pareció provocarlos aún más. Las provocaciones se multiplicaron, cada vez más atrevidas y crueles. Una señora mayor, sentada a pocos asientos de distancia, apretaba su bolso contra el pecho, visiblemente afectada por la situación. Un hombre de mediana edad fingía leer su periódico, aunque sus ojos no se movían de la misma página desde hacía varios minutos. El conductor, consciente del conflicto a través del espejo retrovisor, mantenía una expresión de preocupación contenida. Los minutos pasaban y la tensión aumentaba. Los adolescentes, envalentonados por la falta de respuesta, decidieron llevar sus provocaciones un paso más allá. El líder del grupo, con una confianza alimentada por años de impunidad social, se plantó directamente frente a Clint y con voz alta y desafiante lanzó la pregunta que cambiaría el curso de aquella mañana. «Oye, viejo, ¿qué haces disfrazado así? ¿Estás tratando de esconder algo o solo quieres llamar la atención?» El autobús pareció contener la respiración. Los pasajeros, que hasta entonces habían intentado mantenerse al margen, no pudieron evitar mirar la escena. Las risas de los adolescentes resonaron una vez más, pero esta vez con un tono diferente, como si incluso ellos percibieran que habían cruzado una línea invisible. El silencio que siguió a la provocación del joven
fue interrumpido únicamente por el suave rumor del motor del autobús y el ocasional sonido de los frenos al detenerse en las paradas programadas. Clint Eastwood, que hasta entonces había mantenido su mirada fija en la ventana, giró lentamente su rostro hacia el grupo de adolescentes. Sus ojos profundos y serenos se clavaron en el líder del grupo con una intensidad que hizo tambalear la sonrisa burlona del joven. La atmósfera dentro del vehículo cambió instantáneamente. Los demás pasajeros, que momentos antes pretendían ignorar la situación, ahora observaban expectantes, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo significativo. El conductor incluso redujo ligeramente la velocidad, como si el propio autobús quisiera ser testigo de lo que estaba por suceder. Con una voz baja pero firme, que pareció llenar cada rincón del espacio, Clint comenzó a hablar. «Ustedes creen que divertirse a costa de los demás es gracioso. Sepan que lo que llevo no se resume a un disfraz o a ropa simple. Cada marca en mi rostro, cada cicatriz, cada línea de expresión cuenta una historia de desafíos superados y de una vida vivida con dignidad, cosas que ustedes jamás podrán comprender». Las palabras, pronunciadas con una serenidad que contrastaba con su peso emocional, cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se expandieron por todo el autobús. Los adolescentes, que segundos antes rebosaban de arrogancia, ahora intercambiaban miradas incómodas, sus sonrisas desvaneciéndose gradualmente. Un joven de la última fila, que hasta entonces había permanecido en silencio, bajó la cabeza, visiblemente afectado por las palabras. Otro, que momentos antes había participado activamente en las burlas, retrocedió un paso, como si quisiera distanciarse físicamente de sus acciones anteriores. Clint continuó, su voz adquiriendo un matiz de sabiduría que solo los años pueden otorgar. La verdadera riqueza no se mide por la marca de su ropa o el precio de sus zapatos, se mide por la capacidad de respetar a los demás, de ver más allá de las apariencias, de entender que cada persona que se cruza en nuestro camino tiene una historia que merece ser respetada. Una mujer joven en la parte delantera del autobús no pudo contener una lágrima que rodó silenciosamente por su mejilla. Un hombre de negocios que había estado absorto en su teléfono durante todo el incidente lo guardó lentamente en su bolsillo, como si de repente las notificaciones y correos electrónicos hubieran perdido toda importancia. El líder del grupo, que momentos antes había estado tan seguro de su superioridad, ahora parecía más pequeño, más joven, más vulnerable. Sus amigos, que antes reían con cada burla, permanecían en un silencio incómodo, evitando el contacto visual con cualquiera de los presentes. «Cada uno de ustedes», prosiguió Clint, dirigiéndose ahora a todo el grupo, «tiene la oportunidad de elegir qué tipo de persona quiere ser. Pueden seguir creyendo que su valor está en lo que poseen, en las marcas que visten o en el dinero que sus padres tienen. O pueden comenzar a entender que el verdadero respeto se gana a través de las acciones, de la compasión, de la capacidad de ver la dignidad en cada ser humano». El autobús se detuvo en otra parada, pero nadie se movió. Los pasajeros que esperaban, afuera, al ver la escena a través de las ventanas, decidieron esperar al siguiente vehículo, como si intuitivamente supieran que estaban presenciando algo sagrado. Los adolescentes, completamente desarmados por la dignidad y sabiduría de aquel hombre que momentos antes habían ridiculizado, comenzaron a mostrar signos de verdadero arrepentimiento. El más alto del grupo, el que había iniciado las burlas, dio un paso adelante, sus ojos reflejando una mezcla de vergüenza y respeto recién descubierto. El líder del grupo de adolescentes, con voz temblorosa y mirada baja, dio un paso adelante. «Señor, yo lo siento mucho», pronunció las palabras con dificultad, como si cada sílaba pesara en su conciencia. «Mi nombre es Alejandro, y me avergüenzo de cómo nos hemos comportado». Clint Eastwood observó al joven con una mirada que mezclaba comprensión y firmeza. El ambiente en el autobús había cambiado completamente. El silencio ya no era de tensión, sino de reflexión profunda. Los demás adolescentes
siguiendo el ejemplo de Alejandro, comenzaron a mostrar signos evidentes de arrepentimiento. La Sindus, la verdadera fortaleza, respondió Clint con voz serena, está en reconocer nuestros errores y aprender de ellos. No los juzgo por sus acciones de hoy, sino que les invito a reflexionar sobre ellas. Mientras el autobús continuaba su recorrido, uno de los jóvenes, el que vestía la sudadera gris, se acercó tímidamente. Mi padre siempre dice que el respeto se gana con dinero y poder, confesó con voz quebrada. Pero hoy usted nos ha demostrado algo diferente. Clint sonrió levemente, una sonrisa que pareció iluminar todo el vehículo. El verdadero poder, respondió, no está en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a los demás. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de hacer de este mundo un lugar mejor, no por lo que tienen, sino por quienes eligen ser. Una señora mayor, que había observado toda la escena en silencio, no pudo contener las lágrimas. Hace años que tomo este autobús, dijo con voz emocionada, y nunca había presenciado algo así. Ustedes, jóvenes, tienen suerte de haber recibido esta lección hoy. Los adolescentes, que momentos antes formaban un grupo unido en su arrogancia, ahora mostraban sus individualidades. Cada uno procesaba la situación de manera diferente, algunos con lágrimas contenidas, otros con miradas pensativas, pero todos profundamente afectados por las palabras de Clint. Mi abuelo, comenzó a hablar otro de los jóvenes, vive en un asilo. Nunca lo visito porque me da vergüenza que mis amigos sepan que ya no puede recordar mi nombre. Hoy me doy cuenta de lo equivocado que estaba. El conductor del autobús, que había estado siguiendo la conversación a través del espejo retrovisor, asintió con aprobación. En sus años de servicio, había presenciado innumerables escenas de discriminación y prejuicio, pero nunca había visto una transformación tan profunda en tan poco tiempo. Señor, dijo Alejandro nuevamente, esta vez con más firmeza en su voz, ¿podríamos sentarnos con usted? Nos gustaría escuchar más de lo que tiene para enseñarnos. Clint hizo un gesto de invitación con la mano y los jóvenes se acomodaron a su alrededor. El ambiente en el autobús se había transformado por completo. Otros pasajeros, que antes mantenían su distancia, comenzaron a acercarse también, atraídos por la atmósfera de reconciliación y aprendizaje que se había creado. Les contaré una historia, comenzó Clint, su voz cargada de experiencia y sabiduría. Una historia sobre un joven que, como ustedes, creía que el valor de una persona se medía por sus posesiones. Este joven tuvo que aprender, de la manera más dura, que la vida tiene lecciones mucho más valiosas que enseñarnos. Los pasajeros escuchaban con atención, cautivados por cada palabra. Incluso aquellos que debían bajarse en su parada decidieron permanecer un poco más, sintiendo que estaban siendo testigos de algo extraordinario. El autobús se había convertido en un improvisado salón de clases, donde las lecciones más importantes de la vida estaban siendo compartidas. La historia que Clint comenzó a narrar mantuvo a todos los presentes en un silencio reverencial. Su voz, suave pero firme, llenaba el espacio del autobús mientras compartía experiencias que resonaban en el corazón de cada oyente. Hace muchos años, continuó, conocí a un hombre que, como yo hoy, viajaba en autobús vestido con ropas humildes. En aquel entonces yo era como ustedes, joven, arrogante, convencido de que mi ropa de marca y mi cuenta bancaria me hacían superior. Ese hombre me enseñó una lección que cambió el curso de mi vida. Los adolescentes escuchaban con atención, sus ojos fijos en Clint, mientras el autobús continuaba su recorrido por las calles de la ciudad. El conductor, cautivado por la historia, comenzó a tomar rutas más largas, permitiendo que la narrativa se desarrollara sin interrupciones. Ese hombre, prosiguió Clint, resultó ser uno de los empresarios más exitosos de su tiempo, pero su éxito no se medía en dinero, sino en las vidas que había tocado y transformado. Me enseñó que la verdadera riqueza está en la capacidad de ver más allá de las apariencias, de tratar a cada persona con dignidad, independientemente de su condición social.
Alejandro, el líder del grupo, tenía lágrimas en los ojos. Mi padre siempre dice que mostrar emociones es señal de debilidad, confesó con voz entrecortada. Pero hoy, por primera vez, siento que ser vulnerable me hace más fuerte. Los otros pasajeros, que hasta entonces habían sido espectadores silenciosos, comenzaron a compartir sus propias historias. Una mujer habló sobre las dificultades de criar a sus hijos sola, trabajando en 3 empleos diferentes. Un estudiante universitario compartió cómo había tenido que vender su auto para pagar sus estudios. Cada historia que escuchamos, intervino Clint, es un recordatorio de que todos luchamos nuestras propias batallas. La verdadera nobleza no está en lo que poseemos, sino en cómo elegimos tratar a los demás en su momento de necesidad. El joven de la sudadera gris sacó su teléfono de última generación y lo miró con otros ojos. Siempre presumí de tener lo mejor, dijo, pero hoy me doy cuenta de que las cosas más valiosas no se pueden comprar. Una transformación silenciosa pero profunda estaba ocurriendo en aquel autobús. Los prejuicios y barreras sociales que normalmente dividían a las personas se estaban desmoronando, reemplazados por un sentimiento de conexión humana genuina. Antes de que este viaje termine, dijo Clint, quiero que entiendan algo importante. La lección que han aprendido hoy no es solo para este momento. Es una semilla que debe crecer en sus corazones y manifestarse en sus acciones diarias. Los adolescentes asintieron con seriedad. Sus rostros, antes marcados por la arrogancia, ahora mostraban una madurez recién adquirida. El grupo que había subido al autobús no era el mismo que ahora escuchaba atentamente las palabras de sabiduría de Clint. Cada día, continuó, tendrán la oportunidad de elegir entre la arrogancia y la humildad, entre el prejuicio y la comprensión. La verdadera prueba no está en lo que dicen ahora, sino en cómo vivirán estas lecciones en el futuro. El autobús se detuvo en una parada y algunos pasajeros tuvieron que descender. Sin embargo, antes de hacerlo, se acercaron a Clint para agradecerle. Una madre con su hijo pequeño se detuvo frente a él y dijo, «Gracias por recordarnos que la dignidad no tiene precio». 90 jóvenes, que habían comenzado el viaje como un grupo unido en su superficialidad, ahora mostraban signos de transformación individual. Cada uno parecía estar procesando las lecciones de manera única y personal, preparándose para llevar ese aprendizaje más allá de las puertas del autobús. El autobús se acercaba a su destino final, pero la atmósfera dentro del vehículo sugería que este no era un simple final de trayecto, sino el comienzo de algo mucho más significativo. Los rayos del sol de la tarde atravesaban las ventanas, iluminando los rostros transformados de los jóvenes que horas antes habían subido al autobús rebosantes de arrogancia. Antes de que este viaje termine, dijo Clint Eastwood, incorporándose lentamente de su asiento, quiero compartir con ustedes una última reflexión. Lo que han experimentado hoy no es solo una lección, es una responsabilidad. Los adolescentes que ahora lo rodeaban con un respeto reverencial escuchaban atentamente. Alejandro, que había iniciado las burlas horas antes, ahora tomaba notas en su teléfono, determinado a no olvidar ni una palabra de aquella extraordinaria experiencia. Cada uno de ustedes, continuó Clint, regresará hoy a su mundo de privilegios y comodidades, pero llevarán consigo algo que ninguna tarjeta de crédito puede comprar: la comprensión de que la verdadera grandeza reside en cómo tratamos a los demás. Una mujer que había permanecido en silencio durante todo el viaje se levantó de 1900 en su asiento. «Señor», dijo con voz emocionada, «soy profesora en una escuela del centro. ¿Me permitiría compartir esta historia con mis alumnos?» Clint asintió con una sonrisa serena. «Las historias son como semillas», respondió. «Cuando caen en tierra fértil, crecen y se multiplican, transformando el paisaje a su alrededor». El joven de la sudadera gris, que había estado especialmente pensativo durante la última parte del viaje, se acercó a Clint. «Mi padre organiza eventos de caridad», dijo, «pero siempre los ha tratado como una obligación social. Hoy entiendo que la verdadera caridad comienza con el respeto y la comprensión». «La compasión sin comprensión»,
respondió Clint. Es como una flor sin raíces. Puede ser hermosa por un momento, pero no perdura. Lo que han aprendido hoy debe arraigarse en sus corazones y manifestarse en sus acciones diarias. El conductor del autobús, que había sido testigo silencioso de toda la transformación, anunció la última parada. Sin embargo, nadie se movió inmediatamente. Era como si todos quisieran prolongar aquel momento especial, conscientes de que estaban participando en algo extraordinario. «Señor Eastwood», dijo Alejandro, su voz firme pero humilde, ¿podríamos crear un grupo para reunirnos y compartir estas enseñanzas con otros jóvenes? Hay muchos como éramos nosotros esta mañana que necesitan escuchar estas verdades. Los ojos de Clint brillaron con aprobación. La verdadera prueba de una lección aprendida, respondió, es el deseo de compartirla con otros. Pero recuerden, no se trata solo de palabras, sino de acciones. Cada gesto de respeto, cada momento de comprensión, cada acto de bondad es una semilla que plantamos en el mundo. Mientras los pasajeros comenzaban a descender del autobús, cada uno se detenía brevemente frente a Clint, algunos inclinando la cabeza en señal de respeto, otros expresando su gratitud con palabras emocionadas. Los adolescentes fueron los últimos en bajar, como si quisieran absorber hasta el último momento de sabiduría. «Una última cosa», dijo Clint, mientras los jóvenes se preparaban para descender. «La dignidad que han visto en mí hoy, a pesar de mi apariencia humilde, es la misma dignidad que existe en cada ser humano que encuentren en su camino. No lo olviden nunca». El autobús, que había sido escenario de una transformación extraordinaria, quedó finalmente vacío, excepto por Clint y el conductor. El sol de la tarde bañaba las calles de la ciudad, y en algún lugar, 5 jóvenes caminaban hacia sus hogares, llevando consigo no solo el recuerdo de un encuentro inolvidable, sino también la semilla de una transformación que continuaría creciendo y expandiéndose mucho más allá de aquel viaje en autobús. «Gracias», dijo el conductor, mientras Clint se preparaba para descender en la última parada. En 30 años conduciendo este autobús, nunca había presenciado algo así. Clint sonrió y con la misma dignidad serena con la que había subido al autobús aquella mañana, descendió los escalones. Su figura se alejó lentamente por la acera, pero su presencia y sus enseñanzas permanecerían para siempre en los corazones de quienes habían compartido aquel viaje extraordinario.